Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2:06. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticia Monumental y que busca establecer un espacio de debate, de análisis, de profundidad. Tenemos un año y un par de semanas ya. Y la verdad es que nos ha ido bastante bien en este tema. Viene a ser un espacio refrescante en la tarde, donde nos detenemos en la acelerada agenda noticiosa y le damos la importancia a los temas que la tienen. Hemos intentado durante el último año, un día a la semana, hablar sobre temas internacionales. Eso nos ha dado muy buenos resultados en un país donde hace muchísima falta el análisis de estos temas. Y en el resto de la semana intentamos brincar desde lo económico, lo social, ahí vamos brincando, depende del tema, de lo que se vuelve noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy tenemos un temazo, no lo voy a anunciar después, lo voy a anunciar de una vez porque lo anunciamos en Noticias hoy. Y es que hoy está con nosotros don Carlos Alvarado, el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Está bien dicho, porque yo siempre me confundo con el nombre. Don Carlos, ¿qué tal? Hola, no, está bien. Ah, bueno. Y doña Ana Elena Chacón, la vicepresidenta de la República, encargada de temas sociales, quienes nos hablarán del proyecto Puente al Desarrollo, que es un proyecto muy interesante, de verdad, pero que plantea enormes retos para la administración pública y para las familias que están implicadas. Pero antes, como siempre, vamos a hacer un repaso muy breve sobre lo que ocurre en Costa Rica y en el mundo, lo que es noticia durante las últimas horas. Isel Martínez, nuestra productora. ¿Qué tal, Isel? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Buenas tardes a toda la gente que nos sigue hasta ahora. Hoy con bastante flujo de gente que se moviliza a vacacionar a ciertos sitios de recreo. Igual nosotros mantenemos aquí al pie del cañón, informándole y trayéndole matices también hasta el miércoles con temas muy buenos, por cierto. Bueno, y temas interesantes. El presidente de la República le ofreció disculpas a Óscar Arias el sábado. Esto ya es noticia vieja. Lo que pasa es que hoy la ANEP aprovecha esa solicitud de disculpas, ese ofrecimiento de disculpas del presidente, para que don Albino le diga al presidente Solís: no, nosotros creemos que usted sabe algo que nosotros no sabemos, y entonces le está exigiendo develar información sensible, creo que le dice así don Albino, al resto de los mortales. Esos son los términos que usa la ANEP. Don Luis está de vacaciones en Estados Unidos. Mañana hay Consejo de Gobierno, pero como el ofrecimiento de disculpa es personalmente de don Luis Guillermo, don Óscar, como fue don Luis el que dijo lo que dijo, entonces suponemos que el Consejo de Gobierno no se refiere al asunto, sino el presidente cuando esté acá, y decidirá él si le da un espacio y legitima la consulta de don Albino Vargas. César. Sí, es un tema que sin duda ha generado mucho debate. Ya muchos medios de comunicación tratamos de comunicarnos con don Óscar Arias también para tener la posición de él. Él hasta este momento no ha decidido salir a la prensa a dar su posición sobre todo lo que sucedió en torno a este tema. Quiero que le sea sincero, yo no saldría tampoco. No vale la pena. No, porque ya el presidente le ofreció las disculpas y te voy a decir, uno puede criticar o no, pero hay que tener valentía para ofrecer disculpas. Y el presidente Solís, por algo que dijo y que acepta que dijo, lo que hace es revisarse y ofrecer disculpas. Claro, lo cortés no quita lo valiente. Muy bien, eso decía mi abuelita. Pero, sí, sus abuelos también lo decían en Cartago, ¿verdad? Yo creo que es un dicho muy cartago. Yo también lo tengo, lo digo normalmente. Bueno, la cosa está, y hay un matiz. El presidente ofrece las disculpas después de que sale publicado, creo que en la prensa libre. Eso es un tema nacional. Otro tema nacional que a mí me tiene realmente muy asustado es la cantidad de muertes en Semana Santa. En 2 días hay 15 muertos, es un muerto cada 3 horas. Sí. El año pasado hubo 25 en la Semana Santa entera, este año vamos por 15 en 2 días, es una cosa impresionante. 6 en carretera, 6 por agresión con arma de fuego, están igualados por supuesto con un crimen horrible que ocurrió en la Cruz de Guanacaste. 3 crímenes horribles que ocurrieron, pero bueno, valga la pena. ¿Quién fue el que dijo la semana pasada? Las playas no se van, el que llega tarde es uno. Esteban.
Sí, Esteban, compañero nuestro, sí, recuerden eso, ahí están las playas, no se van a ir a ningún lado, así que no corran carretera, cuídese, además en esta Semana Santa, porque siempre mucho tiempo, el trabajo y la familia siguen después de Semana Santa. Sí, claro, exactamente, el trabajo y la familia siguen después de Semana Santa, y también hacer conciencia, porque no es solo lo que me puede afectar a mí, sino cómo puede afectar a mucha gente, con alguna imprudencia que cometa en carretera, algún descuido que yo pueda tener sobre alguna persona que está al cuido, o sobre alguna imprudencia. Muchas veces las personas actuamos como por inercia y no visualizamos las consecuencias que puedan tener. Lo que llaman muchas personas, tenemos visión en túnel, solo vemos para el frente y nunca vemos alrededor todo el panorama de lo que podría implicar, y principalmente la gente cuando va para vacaciones se siente muy relajada, y a veces también sienten que son inmortales y que no les puede pasar nada. Esto no me pasa a mí. Muchas veces se mezcla todo este tipo de cosas. Sí. Y otro tema, el Hospital de Niños atiende 9 menores víctimas de agresión por día en lo que va del año. Esto es un dato impresionante, y si usted lo suma con los adultos mayores, que hoy doña Zulema Villalta, la directora del CONAPAM, nos contaba una situación que es increíble, que la nueva modalidad de agresión a los adultos mayores es que la casa es de los adultos mayores, ¿verdad? Sí. Usted vive en la casa del adulto mayor y usted lo acusa de violencia para que lo saquen a él y se quede usted con la casa. Es una situación de verdad impresionante la que se vive. Y a nivel internacional hay dos temas que a mí me llaman mucho la atención. Primero, Irán acepta... Vamos a ver, aquí hay que contextualizar un poquito. Hace 10 años empezó la negociación con Irán, porque Irán, pese a que había firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, trabajaba uranio enriquecido. Y entonces todas las sospechas llegan sobre el Estado Islámico y empiezan durante 10 años a una negociación con Estados Unidos, pero no solo con Estados Unidos, sino que con algunos aliados naturales, como Rusia, por ejemplo, y algunos países árabes también vecinos de Irán. Bueno, el plazo para un acuerdo preliminar vence mañana, 31 de marzo. Irán dice, estamos muy contentos porque hemos avanzado mucho, pero no estamos de acuerdo en sacar el uranio enriquecido de Irán. Ese es el punto fundamental del acuerdo. Sí. Y a 24 horas para que vence el plazo, Irán dice, no vamos a hacer eso. Y de eso depende todo, definitivamente. Exactamente, eso es uno de los temas. Y el del vuelo de Germanwings, también es una situación impresionante que refleja además lo que una depresión puede afectar a una persona, pero que vieras que ha puesto en entredicho en Europa, y es un tema interesante, el secreto médico, porque el piloto de Germanwings lo incapacitan, sí. Le dan el papelito, por el papelito de la incapacidad, por criterio médico. El médico no puede decirle a la empresa que el piloto está incapacitado, tiene que ser el piloto el que le diga a la empresa. El piloto rompe el papel y no le dice a nadie y va y vuela, y se da cuenta que a él le van a quitar la licencia en 3 meses por la depresión y porque tiene problemas de visión. Para evitar hacer eso, rompe el papel, se va y se lleva en la tira a 149 personas más. Pero te decía que ha puesto sobre el tapete el tema del secreto médico, porque ¿qué hubiera pasado si el médico es el encargado de avisarle a la empresa que fulano de tal no puede volar? Sí, debería haber algunas regulaciones, porque normalmente cuando son problemas de algún tipo psicológico, la principal causa del problema es que la persona no lo quiere reconocer. Evidentemente esta persona estaba en una situación de rechazo que al final ocasionó que se diera este accidente. Bueno, ya no, en realidad ya no fue un accidente, que se diera este hecho tan lamentable. Sí. En estos casos sí debería aplicarse el secreto médico, porque es una persona que no está en sus capacidades. Claro, y en 2001, cuando se trajeron abajo las Torres Gemelas, hubo un cambio en la aplicación de la seguridad en los aviones. Estados Unidos exige 2 pilotos en la cabina siempre. Europa no, exige 1, que por eso es que uno sale y va al baño y le cierran la puerta. Pero ya Canadá, por ejemplo, anunció a partir de la semana pasada que es obligatorio 2 pilotos. Digamos, esto trae un cambio. A partir de esto. Sí, a partir de este evento. Lo lógico sería que eso debió darse siempre. Usted no puede dejar el mando sobre una persona. La humanidad aprende sobre acierto y error. Bueno, más bien a la humanidad pasó mucho tiempo para que no le pasara esto, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿sabes cuál es otro acierto y error que vamos aprendiendo y que esperamos que esta vez sea cierto? Es el tema de la atención social en nuestro país. Siempre se ha atendido por aparte. Y una de las novedades, y de verdad es una novedad muy interesante que trae la administración de don Luis Guillermo Solís, es plantear este proyecto Puente al Desarrollo, donde un cogestor se encarga de atender a una familia
y de brindarle ya no solo uno de los beneficios, sino hacerle un estudio y adaptárselo, digamos, familiarizar el beneficio social, y por eso es que están aquí hoy. Doña Ana Elena Chacón, ¿qué tal? Doña Ana, muy buenas tardes, bienvenida a Monumental. Hola, muy buenas tardes, encantada de estar aquí, sobre todo para poder conversar con ustedes de algo que nos ha llenado de ilusión y de trabajo en los últimos meses, y que precisamente ya hoy está en la calle, es una realidad y es un cambio de paradigma en toda la asistencia social. Agradezco muchísimo el espacio para poder contárselo a sus queridísimos oyentes, para que realmente vayamos entendiendo cómo tenemos que pasar de unas instituciones sociales que han venido trabajando basadas en la demanda, es decir, de quien le toca la puerta de la institución, a hacer una oferta real para caer en las desigualdades. Pero yo me voy a permitir hacer también un comentario de algo que decían ustedes muy interesante, en el tema del secreto de los médicos. ¿Sabe qué? A todas las personas que vuelan se les hacen exámenes farmacológicos, y eso no es un secreto médico, porque usar una sustancia es precisamente un tema que, digamos, sustancias tóxicas ilícitas, es un tema que no les permite tener la claridad mental para volar. Y en ese sentido, me parece que es absolutamente lógico que quienes no tienen la salud mental para hacerlo no lo hagan. Lo dejo ahí, no quiero quedarme más, pero me parece que si se puede para un lado, también se debería poder para el otro. Las ganas de opinar. Y este es el beneficio de Matices, que tenemos hora y media para hablar de lo Qué bueno, ¿verdad? De lo que queramos. Y hay invitados que ya automáticamente hablan desde el principio. Vladimir de la Cruz, cada vez que está aquí, yo siempre le digo y le agradezco a Vladimir, desde el primer tema, ahí mete la cuchara. Y si yo quiero hablar del primer tema... bueno, no, sí, yo no sé a qué se podía, porque tenía un montón de cosas que decir sobre el hospital de niños, sobre los adultos mayores y lo que estamos trabajando precisamente en protección a estas poblaciones, ¿verdad? Es increíble lo que pasa, ¿verdad? Sí, nosotros, bueno, tenemos un plan que estamos sacando la administración Solís Rivera sobre contención de la negligencia, que es una de las peores formas de violencia, y lo estamos haciendo con muchas instituciones participando. Yo precisamente presido el Consejo de Niñez y Adolescencia, y ahí queremos, digamos, atenuar precisamente toda esa forma de violencia. Lo que llega al hospital de niños ya es agresión absoluta, y ahí también estamos trabajando muy fuerte en lo que son patrones de cuidado y aplicando la ley, ¿verdad? Sí. Ustedes recordarán que hay una ley que realmente habla sobre una forma diferente que no sea el castigo físico, pero esto ya nuevamente no es castigo, es una agresión. Entonces esto nos hace llamarnos la atención de cómo estamos construyendo sociedades y qué clase de sociedad estamos construyendo y quiénes son los padres, digamos, que están menos capacitados en ese momento para poder dar una atención de calidad a sus propios hijos. Y sin hacer un dedo acusador aquí a nadie, quiero decirles que muchos de los chiquitos que llegan, por ejemplo, con accidentes que pudieron ser prevenibles, son hijos de madres muy pequeñitas. Sí. De hecho, bueno, usted no le ponga el dedo acusador, pero No, porque yo no voy a acusar a una mamá que ha sido mamá adolescente. Pero es que jamás. El hospital de niños, hoy, doña Ana Virginia Quesada, dio un dato muy revelador y dijo, es proporcional la edad de los padres al riesgo de que en esa casa se sufra, o en esa familia se sufra de agresión. Es meramente un tema de madurez. Sí. Es un tema de madurez, porque usted tiene que estar observando al chiquito todo el día. Yo no sé, yo hago check acordándome cuando las mías eran chiquitillas, ¿verdad? Y todavía yo tengo la maña, sobre todo con la menor mía, ¿verdad? Que tiene síndrome. Yo no la dejo. Este fin de semana estuve paseando con ella, había una piscina a la par y no dejé de observarlo un segundo, aunque sabe nadar y es una adulta, pero es como un instinto constante, ¿verdad? Por eso es que tenemos que trabajar mucho en la prevención del embarazo adolescente. Sí, ahí es que hay varios temas. Está la prevención del embarazo adolescente, las relaciones impropias, que también se da mucho en todo este contexto. Porque las mamás no son mamás de otros adolescentes, no, se embarazan de hombres bastante grandecitos, que saben lo que están haciendo, ¿verdad? De hecho, un día de estos podemos hacer un matiz de eso. Sí, un día de estos hagámoslo, me encanta el tema, porque nosotros estamos saliendo con el proyecto mesoamericano, que tiene un componente como el que tenemos en Puente al Desarrollo, que es que en el proyecto mesoamericano acabamos de capacitar 70 promotores de la salud que van a trabajar en los cantones de más alta tasa de embarazo en adolescentes, y muchos de ellos son pares también, son adolescentes, con adolescentes trabajando en el tema de la educación y la prevención del embarazo adolescente. Bueno, qué dicha.
tema para desarrollar y Tema, sí, ahí se y los que es dejo. importantísimo. Y bueno, a ver, don Carlos, cuéntenos el cambio de paradigma. Yo sé que usted ya se lo sabe de memoria. Por ahí podemos matizarlo un poco. No, pero creo que es muy importante y por eso agradecemos estos espacios y es muy importante poder compartir con la ciudadanía en qué consiste el programa y en qué consiste lo que queremos hacer diferente y por qué es hacer algo diferente, no el cambio por el cambio, sino porque hay una justificación detrás de lo que planteamos. En Costa Rica, y es lo que tanto doña Ana Elena como nosotros hemos establecido, hay una red social una muy buena red social, muy robusta. Doña Ana Elena lo planteaba en la cadena de televisión este fin de semana, que viene siendo si se quisiera hablar de programas estrellas, pues es el programa estrella que se impulsó desde José María Castro Madrid hasta el doctor Calderón Guardia. Son programas estrella que tienen que ver con la educación universal, con la Caja, después con el IMAS, con FODESAF, y es esta red social que dichosamente como país tenemos una red social muy robusta. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hemos identificado? Son muchas instituciones y hay mucha dispersión en lo que hace el sector social. Lo hemos puesto con el ejemplo de si se necesita una beca para la escuela hay que ir a FONAVE, y si es una beca para el colegio hay que ir a Avancemos. Y hay que ir, exactamente. Y hay que ir. Ajá. Y si es una pensión de régimen no contributivo hay que ir a la Caja. Y si es un bono de la vivienda hay que ir al BAMBI o a la entidad autorizada. Y así, si es una capacitación al INA. Entonces, la población en pobreza es la que se ve sometida a esta dispersión, a lo que hemos llamado también un archipiélago institucional. Hoy casualmente cuando yo escuchaba el tema de la tramitología para los empresarios obviamente sufren un proceso similar, de que tienen que ir a la municipalidad para sacar un permiso, después al registro, después es complejo y ese es el sector más dinámico de la economía y por eso es tan importante y el proceso que como gobierno también estamos haciendo de simplificación de trámites liderado desde el MEIC con don Welmer Ramos y con doña Yanina, ministro y viceministra. Pero si ese es el sector más dinámico, con más recursos, y a ese lo estamos sometiendo a una gran tramitología, imaginémonos en el otro lado del espectro a las personas más pobres, más vulnerables, sometidas también a toda esta serie de trámites o de transacciones para poder acceder a servicios. Eso quienes pueden llegar, porque aquí hay un tema de que, como bien decía doña Ana Elena, es algo que también he identificado, el Estado costarricense trabaja por demanda, es decir, por quien puede llegar hasta una ventanilla o quien puede completar un formulario o quien tiene el dinero para tener los pases del bus, para tomarse media mañana, para hacer un trámite y para hacer las solicitudes del caso. ¿Por qué? Porque hay otro sector muy grande de la población, o un sector muy importante, y principalmente en pobreza extrema, bajísima alfabetización. Ya con llenar un formulario ya ahí hay una parte de exclusión, muchos no saben leer, escribir. Después ir a entregarlo, sacar las copias o trasladarse. Cuando estamos hablando de 1,000 colones para un transporte o dejar a ver quién le cuida a los niños para poder hacer estos trámites, ahí también hay una gran población que estamos excluyendo. En fin, está identificada que no solo es el tema de dispersión institucional, sino que no estamos llegando primero a quien más necesita, sino que estamos dando a quien puede pedir, privilegiando a quien puede llegar. De ahí que Puente al Desarrollo lo que plantea en la parte de combate a la pobreza extrema es el ir a las zonas donde hay más cantidad de pobreza y personas en peor condición, para ahí en campo ir a combatir la pobreza. Y esto se plantea con varias herramientas novedosas, pero lo que hemos hablado, que ahí hay un cambio real en el juego, varios de los cambios. Uno tiene que ver con la figura del cogestor social o la cogestora social, que es un profesional que va a campo y que ahí hace el diagnóstico de la familia en pobreza extrema, puede con la familia desarrollar un plan con los objetivos de desarrollo humano y de capacitación que esta familia debe ir logrando en el tiempo, y le da seguimiento y articula el cogestor las necesidades de la familia
con la oferta institucional de varias instituciones, no de una sola institución. Por eso es que la figura del puente es tan importante. El cogestor se convierte del puente entre quien más necesita y no puede llegar y las varias y dispersas instituciones y sus programas y beneficios. Esa figura es una forma que hemos planteado de cómo país podemos potenciar la red social que tenemos, cómo llevar más allá y sin necesariamente incorporar nuevos o muchísimos recursos al combate a la pobreza, pero cómo hacerlo más eficiente, cómo dar más, y esperamos dar muchísimo más con los recursos que tenemos. Estamos planteando llegar en el periodo de gobierno a 54.600 familias en pobreza extrema, lo cual es una meta que nosotros calificamos de ambiciosa. Ese es el y es 40%. ambiciosa y es realista. Más. Es el 40 y pico % de familias en pobreza extrema, ¿no? Es correcto, podría ser casi el 50. Más del 50, porque son como 90.000 y familias, entonces más del 50. Cuando uno hace, le pareciera en el camino, quitamos al ser humano el centro de la atención social, ¿verdad? Es que, digamos, yo creo que ideológicamente, por lo menos para nosotros, es imposible no hacer toda política pública alrededor del ser humano. Pero el ser humano con con un conocimiento absoluto y respeto a la dignidad del ser humano. O sea, no se hacen políticas de primera categoría y de segunda y dependiendo, o como decía aquel chiste de Mafalda, tan grosera Susanita, que entonces hacían cenas donde comían caviar para comprar las cosas que comían las personas en condición de pobreza. No, nosotros creemos precisamente en necesidad de vida. Aquí es que han habido filtración de las ayudas y los apoyos condicionados que da el Estado costarricense. Y esas filtraciones es lo que nosotros queremos evitar en este momento con esta estrategia. ¿Por qué? Porque la estrategia Puente al Desarrollo lo que nos hace es ver con muchísima claridad cuál es nuestro público meta. Nuestro público meta son aquellas personas que están en pobreza extrema, ¿verdad?, que además nos ha dicho el INEC dónde están, es decir, no es porque vienen con una carta de recomendación o vienen porque realmente ya aprendieron a nadar en el sistema, que esa es la gran diferencia entre la población excluida. El que aprende a nadar en el sistema sabe que si va a Limas y hace una fila, ya le van a dar algo, bueno, esperemos, ¿verdad? Y así sucesivamente, y es por eso que el porcentaje de personas que no pertenecían a los estratos 1, 2 y 3, que son los más bajos, socioeconómicamente hablando, era mucho más alto los que recibían estos apoyos. Por eso es que nosotros hemos diseñado esta estrategia sin tener más dinero para la ejecución de la misma. Nos encantaría, yo siempre que hablo con don Helio y con el presidente, nos encantaría poder contar con más recursos, pero conociendo cuál es la realidad financiera del país, pues nosotros tenemos que hacer con lo mismo cosas diferentes para atacar lo que es un imperativo ético y una decisión política, que es precisamente trabajar con las personas que están en mayor condición de vulnerabilidad, en donde todos sus derechos humanos están siendo violentados, porque la pobreza es realmente un violador intrínseco de los derechos humanos. Pero además nos hemos visto que la pobreza hay que verla bajo una óptica, unos lentes diferentes, ¿verdad? Y es que no se es pobre exclusivamente por ingreso. Es decir, si usted siempre se ha catalogado a la persona en condición de pobreza si usted tiene menos de $1.25 al día, y si tiene más ya empieza a estar en otros estratos, porque también aquí no solo priva el tema del dinero, de cuáles son sus ingresos. Se puede ser pobre porque no hay acceso al agua, a la salud, a la educación, a la vivienda digna, y entonces también estamos utilizando el índice multidimensional de medición de la pobreza para poder tener una claridad de cuáles son todos estos factores que causan la pobreza para atacar a los mismos. Entonces, esto ya no es un tema solo de Limas, a pesar de que Limas aquí es la unidad ejecutora. Aquí hay una cantidad de instituciones importantísimas que están metidas en el mismo saco de lucha contra la pobreza extrema, y por supuesto que queremos trabajar el tema de la pobreza, ¿verdad?, generando empleos, generando desarrollo, emprendedurismo y otra serie de cosas que los sirvan para hacer movilidad social. Porque el tema aquí es que nosotros hemos tenido como país un fondo, como el Fondo de Asignaciones Familiares, que significa el 2% del PIB, o sea, es platilla, ¿verdad? Y
seguimos administrando la pobreza y teniendo porcentualmente más o menos el mismo número, más bien con un incremento. Nosotros heredamos un incremento de un 1.4, ¿verdad? En pobreza extrema 1.6, más o menos por ahí, y de 20 a 22 el total de personas en pobreza. Entonces, realmente no se ha logrado una disminución. La última vez que usted estuvo en este programa, recuerdo que fue incluso antes de que esta administración tomara, se diera el traspaso de poderes. De hecho, estuvieron los dos juntos. Sí, estuvieron los dos juntos. Es correcto. Sí. A mí me llamó mucho la atención porque usted había dicho que muchas veces las personas que necesitan estas ayudas no tienen ni siquiera plata para ir a agarrar el bus para Lima. Me llamó mucho la atención eso. El papel aquí es el de los descongestores sociales. Ellos tienen un papel muy importante. Cogestor. El cogestor. El cogestor. Cogestor, sí, porque sí, cogestiona, y eso se lo escuché a don Carlos. Ajá, así es, cogestiona. En realidad, ¿verdad? Aquí estas son personas que se les da, digamos, un número de familias que van a visitar en un distrito específico. ¿Cuáles distritos vamos a trabajar? Los 75 distritos, según el INEC, de mayor concentración de pobreza extrema. El país seguirá trabajando todo igual, pero aquí hay una focalización o, digamos, priorización en estos distritos, que pues en realidad con ellos vamos a ver ellos van a tener, cada cogestor va a tener 170 familias que atender por año, las que visitará entre 4 y 6 veces por año, y a las cuales verá claramente las necesidades individuales de cada familia. Es decir, si esta familia tiene un adulto mayor que no tiene pensión, se le buscará cómo otorgarle la pensión. Si esta familia tiene hijos e hijas con discapacidad, o el jefe de hogar tiene una discapacidad, se verá qué se puede hacer en este sentido. Si hay una madre que es jefa de hogar, ¿verdad? Que eso va a ser la mayoría de las familias, porque ahí está de la gran feminización de la pobreza que no solo Costa Rica tiene, el mundo entero tiene. Pues también buscaremos, no solo se le exigirá a esa madre la asistencia de las personas menores de edad al sistema educativo, sino que también buscaremos opciones para ella, para que pueda crecer y desarrollarse como un ser humano más productivo, integrándose a otras funciones que no sean tal vez la mera economía de subsistencia que muchas de estas familias tienen. Claro, don Carlos, para hacerlo más prácticos, porque le habíamos prometido a nuestros oyentes, y así lo vamos a hacer un poquito más tarde, abrir la línea para que pregunten directamente sobre los detalles. En términos prácticos, es un contrato, ¿verdad?, entre la familia y el Estado por medio del cogestor, que es el ejecutivo de cuenta del Estado casi, sí, ¿verdad? Más o menos. El que le dice, vea, yo me comprometo, le dice el cogestor, como es representante del Estado, a darle a usted a darle a su familia 75,000 colones al mes, y los beneficios a los que califiquen, Avancemos, FONAVE, INA, bla, bla, a cambio de que usted, depende, se mantenga en el programa, vaya al INA, vaya a la caja a hacerse exámenes, mantenga al muchacho que está en Avancemos en el colegio, al chiquito que está en FONAVE en la escuela. Más o menos ese es el criterio, ¿verdad? Hay compromiso del Estado y compromiso de la familia. Es correcto. Familia que toma esta serie de herramientas y logra surgir. Uh-huh. El Estado, el cogestor, lo que hace es brindar oportunidad solidario que dichosamente tenemos. Eso es muy importante. Que también en el esto está el cambio de una visión meramente asistencial a una visión de movilidad social. Porque es cierto, estamos aportando 75,000 colones por mes a la familia que ingresa en este esquema. ¿Eso por qué? Porque una familia en pobreza extrema, que tiene hambre, que no tiene lo básico, pues no le vamos a pedir que se vaya a capacitar y que haga una serie de cosas si ni siquiera tiene lo básico. Eso es un gancho, además, para meterlos al plan. Claro que sí, pero ahí eso es, digamos, es la base. Es la base, es el piso donde partimos. Lo clave es lo que encadena. Porque lo importante a la larga es que en el periodo que la gente está en el programa, lo importante o lo más importante no va a ser la plata que se le esté dando. Lo más importante va a ser esa educación del niño o de la joven en el colegio. Lo más importante va a ser esa detección de enfermedades, pero yendo preventivamente a la caja para que las personas puedan disfrutar de una salud que les permita disfrutar la vida, trabajar, y no ya cuando la gente está en una situación muy difícil, que sea cuando se identifiquen las enfermedades. Nos va a permitir que las personas
logren a partir del proceso tener un plan de vida o una capacitación o un oficio, que una vez que termina el periodo del programa y termina la parte asistencial, pues cada vez más haya mayor autonomía, que dejamos un capital instalado en cuanto a salud, educación, potencialmente vivienda u otros servicios, que aspira a dar movilidad, a dar encadenamiento a estas familias, a la economía, a darles que puedan tener un sustento propio. En ese cambio de paradigma hay algo clave. Contrario censo sería simplemente dar la ayuda económica, combatir la pobreza y repartir la plata entre quienes más se califican como más pobres y decir, bueno, bajamos la pobreza porque hicimos transferencias. Eso podría ser, eso es un esquema, hay gente que lo ha propuesto. Sin embargo, en el momento que se acaban las transferencias, ¿qué queda? Esa es la gran pregunta. Nosotros lo que queremos garantizar es que a estas 54.600, ya de decirlo tanto ya se me está confundiendo. Estas 400, ahí también le subimos las 400 y don Elio nos ayuda un poco. A este grupo de familias, 54.600, lo que queremos garantizar es que, si bien cuando el diagnóstico inicial se hace, se califica o se ve que son de pobreza extrema, lo que queremos es, al paso del tiempo, ver un progreso. Y de ahí la importancia de la corresponsabilidad, que las personas no es un cheque en blanco que se le da la plata y simplemente se quedan ahí esperando que venga el próximo cheque, sino es un apoyo solidario. Y nosotros en el mismo video que desarrollamos con testimonios, ahí no hay nada montado, la gente lo que dice es eso. Yo lo que no quiero que me regalen las cosas, lo que quiero es una oportunidad, quiero que me ayuden un poco con el cuido para yo estudiar y sacar mi bachillerato, o yo quiero tener una empresita, una máquina de coser, yo quiero trabajar. Eso es una aspiración de la gente válida. No obstante, necesitamos resolver cosas en el proceso para llegar ahí. ¿Qué pasa? Bueno, se le ayuda a una persona que está en pobreza extrema o a una familia que está en pobreza extrema, se le da acompañamiento con diversos programas que tienen de ayuda social. Ya cuando la persona sale de este círculo de pobreza o de pobreza extrema, ¿se continúa el acompañamiento o qué parámetros se va a seguir después de ahí? Bueno, eso es muy importante. La cogestión está planteada para al menos 2 años, es decir, el acompañamiento del profesional de campo a la familia. Lo importante, como he mencionado, es ese seguimiento, es entablar 2 años. Estamos planteando 2 olas grandes de cada una de 27.300 familias, con los 160 cogestores, cada uno con aproximadamente 170 familias. A los 2 años, consideramos que es un periodo suficientemente bueno para haber generado capacidades, para decir, ya logramos encauzar a los jóvenes en las aulas, ya es un periodo para haber tenido capacitaciones, por ejemplo, en temas laborales, en temas de salud. Don Carlos, perdón, pero por ejemplo, las becas de Avancemos, ¿verdad? Que es durante 5 años. Correcto. Esas se mantienen, esas eso no se mantiene, perecen, claro digamos, que sí, en el porque de los 2 años. ahí, eso es parte de lo muy positivo que tiene el esquema. No es que vamos a los 2 años a quitar todos los beneficios. No. Más bien lo que dejamos es una capacidad instalada, pero ya ese joven que tiene su beca de Avancemos, o niño con FONAVE, permanece en el sistema, porque lo que nos interesa es que se gradúe y que siga en el sistema educativo. Ya esa familia aprendió a nadar en el sistema. Ya la logramos encadenar. El tema de estas familias es que no saben cómo llegar a los apoyos que da el Estado. En muchas ocasiones, Carlos mencionó un montón de razones, yo le agrego otra, que a veces son personas, digamos, que lo que tienen son economías de subsistencia, un jornalero, tal. Sacar ese día y no ir a trabajar significa no comer ese día. También para llegar a una institución, que yo siempre digo, las instituciones no son de piedra, las instituciones somos nosotros, los seres humanos que debemos salir. Entonces llegar a una institución donde no sé cómo moverme, me van a hacer un montón de preguntas, como bien Carlos dice, llene un formulario. Ustedes, yo que he trabajado tanto en campo y con gente, no saben las canas que yo me encuentro, adultos analfabetos por desuso. Sexto grado, sí, 6º grado completo, te firman, sí, pero nunca más volvieron a usar eso porque sus trabajos no se los han dado. Entonces, ya solo eso es una limitante tremenda. A estas 54.600 familias ya van a tener una introducción dentro del sistema, donde además no tuvieron que ir un día a Limas, otro día a Lina, otro día a FONAVE, otro día a la caja, sino que en una ventanilla, una real sin trámites, ¿verdad? Necesitan para pero además apunta su pobreza, ¿verdad? Eso es algo
que tenemos clarísimo, si no ya hubiéramos salido de la pobreza, si el país tiene años de dar subsidios, sino que tenemos que generar movilidad social. Los subsidios siempre son chiquititos, ¿verdad? Porque la cobija no alcanza para tanto. Vean que cuando se suben las pensiones del régimen no contributivo, hay una pequeña tendencia a la disminución de las personas en condición de pobreza, que luego vuelve otra vez más bien a aumentar el número de personas. Pero claro, Daisy, si a cada uno de nosotros nos pasaran un cheque de 500,000 colones al mes, pues todo eso, el 100% de los que vivimos en este territorio estaríamos bien. Pero no se trata de eso, se trata de desarrollo humano, se trata de productividad, de inserción dentro del mercado. Si no hay más empleos, no podemos sacar esto adelante. Veamos claramente que, digamos, todos los empleos que se han creado son empleos bastante calificados en los últimos tiempos. Y es más, si usted va y habla con CAMTIC, ¿verdad?, con la Cámara de Infocomunicaciones, le dicen, si usted me trae 400 chicos más que tengan este perfil, yo se los empleo, ¿verdad? Pero son ingenieros, matemáticos, han estudiado cosas ya muy técnicas. ¿Qué son los empleos que se pierden? Los empleos de aquellas personas que no han terminado el 5º año, ¿verdad?, que son mal pagados, digamos, y que además son muy fluctuantes. Entonces, eso es algo que nosotros queremos. Una familia que está en condición de pobreza extrema, que uno de sus miembros sale 5º año, ya empieza a pasar a otro estatus socioeconómico. Sí. Y eso está absolutamente comprobado. Entonces, ese es el tema. Como un Estado solidario que ha tenido un aporte tripartita por las décadas, en donde todos hemos participado en la contribución de este Estado, realmente logra llegar a aquellas personas que no han tenido oportunidades. ¿Cómo, antes de ir a las preguntas de los oyentes y a las llamadas, cómo blindar a los cogestores en temas de corrupción? Porque era una pregunta que nos hacían esta mañana y era, digamos, el corazón del sistema son los cogestores, ¿verdad? Pero hay que blindarlos muy bien. Yo le preguntaba el otro día a don Carlos cuáles eran las profesiones de los cogestores. Me queda claro por qué son de esas profesiones, pero digo, la dinámica puede ser un poco tendenciosa a vender beneficios, ¿verdad? ¿Y cómo los blindan? Bueno, yo contesto un pedacito si quiere. Primero que todo, nosotros tenemos una unidad ejecutora y supervisora, la cual tiene auditorías internas, externas. Pedimos auditorías ciudadanas y le pedimos a la prensa aquí también, ¿verdad? O sea, nosotros realmente lo que queremos es ejercer un gobierno absolutamente transparente y no tenemos miedo a la denuncia y a caer, digamos, obviamente donde hay seres humanos puede haber errores, pero no estamos dispuestos a tolerar ni el más mínimo error en este sentido, para lo cual estamos vigilantes. Por eso es que hemos establecido los procesos de fiscalización desde varias aristas. Repito, 3 importantísimas. Uno es la auditoría interna de la misma institución, auditorías externas que estaremos haciendo y la auditoría ciudadana en el momento que a una persona lleguen y le ofrezcan algo de forma indebida. Bueno, yo vengo a su familia, pero usted... o sea, también es que hay que ver quién es el corrupto y quién es el corruptor, ¿verdad? Porque cuando vos estás atendiendo una familia en pobreza extrema, digamos, las posibilidades de que te paguen algo. Sí. Es muy inhumano pensar que alguien, pero se puede dar. Y para eso nosotros no vamos a tolerarlo en lo más mínimo. Y por supuesto siempre tenemos la apertura a que la prensa esté totalmente constante, acompañando el que quiera. Ya han algunas colegas de ustedes que lo han hecho y viendo cómo funciona precisamente el sistema. Y quiero agregar también una cosa, la mayoría de los cogestores son mujeres. Y yo siempre quiero creer en realidad que las mujeres a veces somos bastante más honestas. Obviamente esto no va en nada a la cantidad de hombres honestísimos en contra que conozco a través de mi vida. Pero yo tengo como la experiencia, clara. Se le va a decir, cuando yo era viceministra de Seguridad Pública, yo tenía el departamento disciplinario legal a cargo, entonces era como la autoridad superior, ¿verdad?, que firmaba, y yo sabía que había un desbalance entre hombres y mujeres policías, pero dije que cogieran los casos porcentualmente y realmente me dijeran cuántas mujeres policías habían cometido un acto de corrupción. Y aquí yo siempre también saco la casta y defiendo a
a las y los policías, porque en general es gente muy honesta. Por uno que hace una maldad, entonces dicen, ¡ay, los policías! Pero porcentualmente también era muy significativo, ¿verdad?, que las mujeres eran bastante más honestas y no se habían atrevido a hacer cosas de corrupción que en algunos casos habíamos detectado en hombres. No, doña Elena lo plantea tal cual es. Hay varios niveles para prevenir esto. Uno tiene que ver con el mismo nivel de reclutamiento y profesional. Los cogestores son profesionales, y como yo lo digo así, como cualquier profesional en el campo de la comunicación, en el campo del derecho, en el campo de la medicina, de la ingeniería, tiene que responder ante la sociedad por sus acciones. Son profesionales que cuando firman un dictamen lo hacen con el expertise que la ciudadanía o sus títulos le han dado para que ejerza esa profesión. Entonces eso es muy importante, el ejercicio profesional y riguroso, técnico. Ahí hay un primer nivel. Otro nivel tiene que ver con las herramientas técnicas, la misma ficha social con la que se hacen los estudios, con 67 variables y con un estudio de campo, arroja calificación de necesidades en esas familias. Ahí hay un nivel técnico. Similar a los mapas sociales. ¿Los mapas sociales para qué nos sirven? Nos sirven casualmente para identificar las zonas donde estadísticamente hay mayor incidencia de pobreza y pobreza extrema. También ¿para qué sirve? Es una herramienta que orienta la política pública. Entonces nos llevará ahí donde hay más pobreza, y no es otro criterio, no es un criterio de que a Carlos Alvarado Quesada se le ocurrió decir, es que este distrito yo pasé por ahí, me pareció muy pobre, trabajemos ahí. No, son decisiones a partir de lo que la información estadística nos arroja, trabajada de la mano con el INEC, privilegiando el criterio técnico, no la referencia de alguien que dijo vamos a trabajar aquí porque hay mucha necesidad. Porque de partida todos estamos en la misma condición. Es evidencia científica. Entonces ahí hay un segundo nivel muy importante, Randall. El tercero, en efecto, la misma auditoraje, ya sea interno de la institución y de las instituciones, como de las unidades ejecutoras, la unidad ejecutora del plan, que esto se vincula con el registro único de beneficiarios. Es que la información de los beneficios queda registrada en el sistema y queda registrado el progreso y el seguimiento que hacen los cogestores de las familias. Uno puede casualmente ver la evolución, los beneficios y cómo se ha ido transformando. El cuarto nivel, el auditoraje externo, un par externo que pueda venir a dar fe de lo que está ocurriendo. Y después la auditoría ciudadana, que es clave, que eso tiene que estar abierto a que la prensa, la ciudadanía pueda hacer un muestreo de campo, la misma Defensoría de los Habitantes, para corroborar que se está haciendo de la mejor manera. Y yo creo que también no hay que tener miedo a que a uno le señalen qué cosa está bien y qué cosa está mal. Porque si a uno le señalan que está mal, uno sabe a qué dirigir el trabajo para mejorar. El error está en no abrirlo y no darse cuenta que está mal y tratar de tapar el sol, tratar de decir, no, es que no se den cuenta de esto porque va a manchar la imagen del programa. Al contrario, esto es un proceso en el que en cuanto más rápido como país veamos dónde están los errores, dónde están las cosas que hay que mejorar, más rápido lo podemos corregir y perfeccionar. Ahí también tenemos que cambiar el paradigma de que el auditoraje no tiene que ser una función de control político para destruir las cosas, tiene que ser una función de control político para mejorarlas, para corregirlas. Le pongo el ejemplo, recién cuando llegábamos a la administración, la Contraloría le hizo unas observaciones a Limas y al MEP en relación a Avancemos. 11 observaciones muy rigurosas, unas que tenían que ver con filtraciones, otras con personas que estaban en colegios semiprivados que recibían beneficios, otros colegios que por ejemplo no tenían ni código, no había un código con que identificarlos, una serie de recomendaciones. Nosotros, más que verlo como qué tirada están tirándole al programa, uno lo ve como una forma de perfeccionar. Y de esas 11 a la fecha ya hay 9 que se han corregido y le hemos logrado reducir las filtraciones y hemos establecido una serie de mejoras. Creer que una política pública es perfecta, yo creo que eso es imposible. Porque además el tema es hacerlo. Del dicho al hecho, ¿verdad? O sea, del diseño. Uno diseña las cosas muy lindas en la pizarra, se tira al campo, trabaja, hay que corregir, hay que ir. Cuando hay seres humanos, vuelvo a repetir, hay errores, somos imperfectos. Pero los errores uno puede, digamos,
mejorarlos con capacitaciones. Pero si esto significa corrupción, ahí simple y sencillamente lo único que va a haber es el despido, ¿verdad? Y eso ojalá nos estén oyendo todos los cogestores que están ahí. Aquí no cabe esta situación. Yo no lo veo como que sea ahí, como que va a haber como la tentación. Además tiene, digamos, muchos controles cruzados. Pero bueno, veámosle la parte positiva a esto. Si alguien necesita decir algo al respecto sobre el trato, a veces no es corrupción. Vea, hay un tema que yo no tolero y es el maltrato del funcionario público a la persona que está llegando a las instituciones sociales, que es reiterado. Me dicen que lo maltratan cuando llega, pareciera que en algunas instituciones pareciera que están dando plata que esté en su bolsa, le dicen sí y no y tal, sin un estudio, ¿verdad? Hablan feo. No, aquí somos servidores públicos y el servicio al público, la sensibilidad, el tema de estar con una familia que quizás, como decía, no ha tenido oportunidades de tener educación formal, etcétera. Hay que llenarse de humanidad, de paciencia y conocedor claramente del tema de los derechos humanos, porque eso es lo que nos tiene que guiar en este programa. Bueno, yo les quiero decir que hicimos una infografía en Noticia Monumental, la periodista Estefanía Colombari, la acabamos de compartir en redes sociales, y es que es un cogestor social. Hicimos la infografía sobre cuál es el papel que tienen y sobre el programa en sí. Y vamos a ir a la pausa ya para después abrir la línea. Yo quiero establecer de arranque algunos requisitos que me han quedado claros de la conversación. Recuerden que la gente que no califica este plan de Puente al Desarrollo puede seguir haciendo la tramitación normal. Exacto. Pero en Puente al Desarrollo es pobreza extrema, ese es requisito 1, ¿verdad? Correcto. Otro, estar entre los 75 distritos necesitados. Ahí hay 2, vamos a seguir explorando en los requisitos. 2,52, vamos a la pausa y regresamos con más de matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Dos con 55 de la tarde, gracias por estar con nosotros en Matices. Está don Carlos Alvarado hoy con nosotros, el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Es que le cambian el nombre cada 4 años al ministerio, ¿no, don Carlos? Y a doña Ana Elena Chacón, vicepresidenta de la República. Vamos a habilitar la línea telefónica 905-222-0000 para que ustedes consulten sobre este plan. Ahí están sonando ya, Puente al Desarrollo. No vamos a ir respondiendo cada una, vamos a escribir las 10 consultas, vamos a recibir 10 llamadas, a escribir las 10 consultas para después hacérselas a ellos. 2,56, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Sí, buenas tardes, soy Gerardo Barrantes. Don Gerardo, gracias por llamar, adelante por favor. Mire, a mí se me hace increíble que a estas alturas de la vida haya gente que crea que la pobreza se combate regalando cosas. Ya sabemos que regalar cosas lo que hace es perpetuar la miseria. Eso definitivamente creo que esa es la intención. Ahora, a mí realmente me duele mucho que estos fondos se destinen a estas familias pobres que en el 90% pues son nicaragüenses, y si no pues ya son nicaragüenses nacidos aquí. Esos dineros deberían ser invertidos en la estructura, en educación. Se ha visto que cómo se le está regalando plata a los nicaragüenses, mientras que en los colegios de nuestro país no hay ni siquiera papel higiénico. A mí me parece que eso lleva un trasfondo y yo sé cuál es. Buenas tardes. Gracias, don Gerardo. 2,57 minutos de la tarde. 905-222-0000. Les recordamos que también estamos en @monumentalcr en Twitter si también nos quiere hacer alguna consulta vía redes sociales. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, bueno. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Mucho gusto, mi nombre es Julio. Adelante. Sí, bueno, gracias por la oportunidad. Mire, es que quería hacer una pregunta sobre el tema de los cogestores. 170 familias por persona, que cada familia puede tener un promedio de 4 personas. ¿No se le cree que se hace mucho trabajo para una sola persona? Es decir, no sé si ustedes hicieron los cálculos de cuánto le puede llevar a un cogestor hacer su trabajo y tener una familia y llevarle todos los beneficios que el programa pretende a cada familia. Muchas gracias. Gracias, don Julio. Ya le vamos a hacer la consulta a don Carlos y doña Ana Elena. 2,58. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Carlos Zúñiga.
Don Carlos, gracias por llamar. Adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias. Es que yo lo que pienso sobre este programa, que casi todos los gobiernos eso es lo que hacen, regalar y regalar plata. Vea usted Laura Chinchilla, con esta cuestión del proyecto Estrella, ¿cómo se llama? Hogares comunitarios, es el otro, el de Arias, de que avancemos. Entonces yo lo que pienso que no es eso, como lo dijo aquella monja, que no hay que darles el pescado, hay que darle la caña. Entonces, muchas empresas se están yendo de este país porque ellos creen de que en otro país están mejores. Y el gobierno quiere regalar plata. Eso no es posible, porque el país que no está para eso está regalando plata. Y principalmente lo que lo aprovechan son los extranjeros, los que viven aquí. Muchísimas gracias. Gracias, don Carlos. 2:59. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, muy buenas tardes, con Carlos Balantes, para servirle. Adelante, don Carlos. Mire, yo quisiera, con todo, bueno, obviamente el comentario mío no quiero que se tome como xenofóbico ni nada por el estilo, pero últimamente sí he notado que todos los programas de beneficio social, yo no sé por qué al costarricense propiamente le cuesta tanto acceder a ese tipo de ayudas, porque lamentablemente en lo que son los mal llamados precarios y todo eso, a veces está invadido de personas extranjeras y los cuales reciben una ayuda estatal, pero muy oportuna y muy bien por ellos. Pero ¿por qué a la familia costarricense se le hace a un lado? ¿Por qué es que le cuesta tanto optar por un bono de vivienda y le piden tantas cosas? Y porque lamentablemente ha sido así, ¿verdad? Igual el programa de Avancemos y todo ese tipo de ayudas sociales, al costarricense siempre se le deja por aparte. Beneficia a las personas extranjeras, estoy de acuerdo, y muy bien por ellos, y así debe de ser. Pero, ¿por qué no darle prioridad a la familia costarricense primero? No somos los que estamos en este país, los que nacimos en este país. Entonces, yo creo que es algo que se podría evaluar y de paso, pues ayudar a las demás personas, pero yo creo que es justo también eso. Por ese lado va mi comentario y ojalá, no sé si se podrá decir algo. Gracias, don Carlos. 3:00 p.m. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? René Borbón. Don René, gracias por llamar. Adelante, por favor. Gracias a usted. Mira, mi consulta es de varias, pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido. Por favor, adelante. Yo soy una persona enferma que no puedo trabajar y sin embargo me han puesto muchos miles de pelos en todos lados, en el IMAS, en la caja, en cualquier lugar, hasta en la escuela. No me han dado beca a la niña tampoco, aún presentando dictamen médicos. La niña de primer grado a quinto grado ya no ha conseguido beca. La otra que sacó bachillerato a puros empujones porque tampoco aparece siempre depositado, pero uno va a retirar y no hay, y resulta que no hay solución porque ya está depositado. Entonces, de todo un poquito, desde el corrupto hasta tanto papeleo que hay que hacer. Y como si usted me preguntara, mi esposa es la ama de casa y sin embargo a mí me han mandado hasta silla de ruedas por problemas de los pies, de la columna y todo eso, aparte de quistes y divorcio y todo. Pero digámoslo así, está bonito lo que están atando ahora del todo el papeleo en una sola ventanilla, pero ¿cómo hacemos? Como cuando en realidad uno lo necesita y en realidad le dicen a uno, mira, usted tiene un dictamen vencido ya de 3 meses y solamente le cubre el dictamen un mes. Ahora el IMAS pide el dictamen del año. Pues sin embargo yo fui y también me devolvieron porque tenía 3 meses de vencidos. Entonces, ¿cómo hacemos? Tiene que haber algo estricto o una medida de supervisión ahí que por favor, qué sé yo, el jefe, el gerente o de cada institución que está haciendo. Ese es mi comentario, porque se lo hago porque en realidad le digo, soy un hombre que no puedo trabajar y apenas tengo 49 años. Mi esposa, como ha podido, con un poquito que gana 136 por semana, imagínense en Nosara, en la área turística. Y sin embargo, nos toca que pasar así como ustedes dicen, la pobreza extrema. Y aquí estamos. Gracias, don René, por compartir con nosotros su opinión. Son las 3:03 de la tarde. Pueden llamar al 905-222-0000. Hicimos ya 5 llamadas.
Vamos a dar espacio a 5 oyentes más que llamen a partir de este instante, les decíamos, al 905-222-0000 para sus consultas sobre el programa Puente al Desarrollo. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas, mi nombre es Carlos Araya. Don Carlos, gracias por llamar. Vieras que yo les diría a ellos que muy interesante todo eso, pero que ojalá mejoren los controles. Porque hace como 3 meses recibí una llamada encima. Yo soy soltero, no tengo hijos, y me dijeron que la beca de Avancemos para mi hijo con mi número de cédula estaba lista. Y nunca he solicitado nada, no tengo hijos, me asusté, y mejor me metí en el registro por aquello, ¿verdad? Pero nunca he hecho ni un trámite de esos, por dicha no lo ocupo. Y llamé a Lima, y como una manera muy displicente, bueno, entonces vamos a anular el trámite, y ya son 2 meses y nunca me llamaron para decirme qué pasó con eso. Entonces tal vez revisar un poco, ¿verdad? A la hora de esos trámites, quienes los necesitan y tratar de hacerlo un poco mejor, ¿verdad? Claro, muy valioso su aporte, muchas gracias. 3,4. 905-222-0000. Hoy hablamos sobre el proyecto del gobierno para disminuir la pobreza. Si tiene alguna consulta, esta es la oportunidad de hacerla. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, con Roberto Ortiz. Adelante. Y bueno, mira, una consultita, digamos, en un país tanto. Se fue la señal. Pero tenemos más llamadas. Sí, 3,4. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es María. Doña María, usted le puede bajar un poquitito al radio y nos escucha por el teléfono. Nosotros le ponemos el volumen bastante alto para que pueda escucharnos bien. Sí, claro que sí. Ahora sí, por favor, adelante. Sí, que yo pienso que muchas veces esas ayudas se le dan a personas que realmente no lo necesitan. Y también las personas se han ido acostumbrando a que les pongan todo en la mano. Yo soy una persona de 60 años y sin embargo yo trabajo. Y conozco de muchas personas jóvenes y solamente esperan que se llegue la fecha para ir a retirar el dinero a Lima y uno no las ve trabajando. Entonces yo pienso que lo mejor es como que enseñarlas a trabajar, o sea, a que las cosas cuestan y se las ganen, no así que todo tan fácil. Gracias doña María. 3,5. Vamos con una llamada más al 905-222-0000. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Roberto Carpio de Cartago. Don Roberto, gracias por llamar, adelante. Yo soy oficial de seguridad y yo siempre he pensado por qué es que solo existe la posibilidad del bono de vivienda. Hay mucha gente que le gusta todo lo regalado. En mi caso, yo tengo 9 años de casado, yo alquilo, pago 150, pero para mí no existe ningún sistema donde el gobierno haga un proyecto de vivienda y me diga, durante 10 años usted me va a pagar a mí 100,000, 120,000, no es gratis, porque yo no espero nada gratis. Ese mismo dinero que yo pago durante esos 10 años, al final esa casa sea mía, y que con ese dinero que yo pago se le pueda ayudar a personas que realmente no pueden pagar, porque hay gente que no puede, pero si voy al banco tengo que ganar 800,000, no los gano, no clasifico, y si no tengo que ir a poner cara de muerto de hambre al gobierno a ver si a ellos cada 4 años cuando vienen elecciones me pueden ayudar. Muchas gracias. Gracias, don Roberto. Bueno, recibimos más llamadas. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con José Calvo. Adelante, don José. Mire, el problema mío es esto. Yo y mi esposa soy discapacitado. A punta de paguitos ahí me hice un lote. Ahora solicité el bono y me dicen que tengo que depositar 560,000 colones. ¿De dónde los agarro? Muchas gracias. Gracias, don José. 3,7, vamos con la última llamada. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Aló. Sí, buenas tardes, caballero, ¿cuál es su nombre? Martín Rivera, la orden. Don Martín, gracias por llamar, adelante. Mire, primero que nada una observación, qué interesante, entre las personas que llamaron yo creo que el 60% nada más para criticar. Así es, don Martín, así es, efectivamente. Una pregunta, un cuestionamiento a doña Anelena. Sí. Usted dijo que si los cogestores los agarran en chorizo, en corrupción, pues que se van para la casa. Doña Anelena, eso es lo que nos está matando, esos cogestores que salieron corruptos, donde tienen que ir es directamente a la fiscalía. Buenas tardes. Gracias, don Martín.
Dice don Carlos Lobo Proti en Twitter: muy grave escuchar comentarios acerca de Puente al Desarrollo. La gente nos informa, critica sin piedad y brota la xenofobia. Yo aquí, antes de ir a la pausa y regresar con las respuestas, quiero recordarles algunas cosas, porque hay que, nosotros criticamos cuando hay que criticar, pero hay elementos que votan de entrada algunos argumentos de las personas que llamaron. Puente al Desarrollo es para para personas en pobreza extrema, es decir, comprobada en pobreza extrema, y viven en los 75 distritos identificados, digamos, como los más afectados. Pero además quiero recordarles, antes de ir a la pausa, que hay temas aquí constitucionales y de derechos humanos. El artículo 33 de la Constitución Política dice: toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Así es que bueno, esto se los digo porque si hay nicaragüenses que viven en nuestro país, pues para la ley son iguales, independientemente de si están regulados o no. Y la otra que les iba a decir, que ya se me fue por aquí, es que que los extranjeros en Costa Rica tienen exactamente los mismos deberes y derechos que todo costarricense. 3:09, vamos a la pausa y regresamos con las respuestas de don Carlos y doña Ana Elena. Con 12, estamos en Matices. La primera pregunta, don Carlos: ¿van a regalar plata? Ahí se resumieron las primeras 4 llamadas. No, con lo que planteaba don Gerardo Barrantes y don Carlos Zúñiga de regalar plata. No es aquí. Casualmente eso es lo que cambia. Se está dando la parte asistencial condicionada y encadenada a generar capacidades con miras al empleo, principalmente al empleo o a otra forma de independencia económica, para casualmente romper los ciclos de dependencia. Entonces, no es un tema de regalar y regalar plata, al contrario, lo que se busca es dar un apoyo temporal, no indefinido, sino temporal, para generar capacidades educativas, de empleo, de salud, de otros. Entonces creo que eso es muy importante decirlo, y eso cambia. Eso es un cambio fundamental de un modelo de asistencia a un modelo de movilidad social. Don Julio nos preguntaba de los 170 familias por persona. Ajá. Que fue la segunda llamada que tuvimos. En efecto, ¿cuál es la estimación? Como es un periodo de 2 años, estamos viendo 2 modalidades de atención. Una que es directa con la familia. Ahí sí será una visita unilateral cogestor-familia, cada una de estas 170. Y se estima que en esa modalidad serían unas 4 visitas al año. 4 o 3 visitas al año. También lo que se plantea son modalidades comunales de seguimiento. Entonces ya un cogestor no necesariamente convoca a una sola familia, sino que se ponen de acuerdo a un grupo de familias de una misma comunidad para reunirse y ahí hacer el proceso de cogestión para utilizar la escala. Entonces no siempre va a ser necesariamente 1 a 1 la relación, sino que en oportunidades seguimientos pueden hacerse grupal y comunalmente. Sí tenemos un equipo que cuenta con ingenieros industriales que está buscando la forma de hacerlo más eficiente esto. Entonces que un gestor tenga un grupo de familias geográficamente próximas, para que los traslados, costos de gasolina, viáticos, no sean enormes, sino que sea lo más eficiente posible. Entonces, esto sí lo hemos valorado desde la parte de la técnica. Hay un tema con la población extranjera, que creo que está a flor de piel, y el señor Proti, Carlos Lobo Proti, lo mencionaba al final, de que puede generar algunas reacciones de tipo xenofóbicas o de cuestionamientos válidos. Habría que ver cómo se plantea. Depende cómo se plantea, es correcto. Uno tiene que ver con los compromisos en derechos humanos y, como bien mencionabas, en temas de la ley que como país tenemos. O sea, si tenemos niños en condición de pobreza, independientemente de su origen, de su nacionalidad, como país debemos atenderlos. Son el presente del país y serán el futuro. Yo lo pongo de esta forma: cuando Costa Rica iba 1-1 contra Uruguay y Oscar Duarte mete el gol, ahí nosotros no nos preguntamos muchas cosas, claro. Pero todos lo celebramos. Y como país también tendemos a hacer muchos cuestionamientos a la ligera, pero muchas veces el cuidado de nuestros hogares,
lo ponemos en manos de personas de nacionalidad extranjera o de nacionalidad nicaragüense específicamente, o el cuidado de menores también, y ahí no nos preguntamos de eso, muchas veces la parte productiva de nuestro país. Más que pensar de una forma xenofóbica, yo pensaría que tenemos que como país considerar la formación del recurso humano del presente y del futuro de nuestro país, y es una inversión que viene a nutrirnos a todos, no específicamente. Pero ahora, hay que ver los datos concretos. En los datos concretos, si bien hay una porción de población extranjera que tiene beneficios, mayoritariamente es una población costarricense la que... ¿No te acuerdas del dato? Porque a mí sí me interesa, digamos, veces hay mitos que se reproducen y se reproducen. Yo cito aquí el mito que existía en relación a la Caja Costarricense de Seguro Social, que se decía es que está quebrada por la población extranjera, y el estudio reciente, o que hace unos meses reveló la Caja, decía que no, que eso era de una población, el número que tengo en mente era de un 6%, o sea, que no era aquella masividad que se planteaba en todo esto. Lo que está en el fondo... Formales, perdón, en el tema de los extranjeros, ser costarricense no es un requisito para acceder a Puente al Desarrollo. Depende de lo que usted vaya a acceder. Okay. Si usted es menor de 18 años, lo cubren todos los convenios y tratados internacionales de la protección a la niñez y la adolescencia. Perdón, voy a repetir. Don Carlos está entrenado ya en la calle. Sí. Si usted es menor de 18 años, en este país, en Costa Rica, se protege la niñez y la adolescencia que está en nuestro territorio, indistintamente de su estatus migratorio. Ahí está claro, es decir, si usted llega al hospital de niños a una emergencia con un chiquito que no sea costarricense, usted será atendido. Si usted va a aplicar a un bono de vivienda y no tiene un estatus migratorio regular, no puede aplicar a un bono de vivienda, ¿verdad? O sea, ahí no hay posibilidades, ¿verdad? O sea, sí hay filtraciones, pero yo quiero agregar un dato que yo también tengo claro sobre otro de los grandes mitos, y vuelvo a retomar el tiempo del Ministerio de Seguridad Pública. Siempre en la calle me decían, es que los femicidios los cometen personas extranjeras, es que la violencia doméstica la cometen personas no costarricenses. Para lo cual yo tenía siempre un resumen mensual de estadísticas de dónde se habían ocurrido las incidencias y las nacionalidades. Sumando, el porcentaje de personas nicaragüenses más otras nacionalidades que hubiesen cometido, nunca superaban el 18% de la atención de violencia doméstica que habíamos tenido. Eso es también para quitarnos un poquito la venda de que también los costarricenses somos violentos, ¿verdad? Claro. O sea, se quiere decir, no, es que claro, es porque, en esto creo que los medios de comunicación, cuando titulan, por ejemplo, con X nacionalidad, se agarró a machetazo, no sé qué, queda esa percepción de que, por supuesto, estos son los que se dan de machetazo, estos son los que se apuñalean, también secuestro hecho por X o Y nacionalidad, generalmente todas de América Latina o Centroamérica. Me deja hacer un mea culpa. Claro. Usted sabe que cuando Monumental decidió hace 2 años no cubrir sucesos, hace un poco más. Estamos en Semana Santa, esa época de arrepentirnos. Sí, no, pero sí, cuando Monumental decidió hace 2 años y medio, 3 años no cubrir sucesos, una de las valoraciones que se hizo fue efectivamente no alimentar estigmas. Y nunca se me olvidará un profesor de la universidad que me dijo, cuando ustedes, los medios, no Monumental, los medios en general titulan, y voy a decirlo, Nica macheteó a su esposa. Cuando es el tico el que machetea a su esposa, no titulamos, ningún medio de comunicación titula Tico machetea a su esposa. No, sino hombre macheteó a su mujer. Exactamente. La nacionalidad solo es importante cuando es extranjero. Así es, sí, esos son los graves errores, digamos, que uno comete en estigmatizar, porque igual pasa, por ejemplo, que yo siempre ando defendiendo el tema y lo pongo sobre el tapete de discapacidad. Sordo lo atropelló el tren, o sea, era importante que fuera sordo, ¿verdad? Sí. Pero volviendo a este tema, y perdonando, Carlos, la interrupción, porque realmente creo que debe quedar claro, quiero decir algo que decía extra micrófonos. El proyecto puede estar sometido a críticas, yo las he escuchado, algunas me parece que necesitamos explicar más, quizás no nos hemos explicado lo suficiente, ni las suficientes veces para llevar tranquilidad sobre lo que la estrategia contiene. Pero también quiero decir que nosotros continuaremos con esta estrategia,
como una estrategia que trabajaremos como un imperativo ético, porque cuando sepamos, ya, por ejemplo, tenemos 5.000 familias atendidas hasta el momento, que esas 5.000 familias ya viven un poquito mejor, que sus hijos realmente están yendo a la escuela, que esto está apalancado a movilidad social, que estamos promoviendo un mejor futuro, eso nos valió la pena, ¿verdad? Indistintamente de las críticas que puedan generarse o no. Yo el otro día leía uno en Facebook que es que los cogestores en X país del mundo se habían convertido en seres perversos, que entonces no podían existir cogestores. Entonces, hagamos las cosas iguales. Venga, coja un bus, coja 3 buses, claro, llene un formulario, no accese a esto y siga usted en miseria. Es decir, ¿qué es lo que a nosotros nos mueve? Son las personas que viven en situaciones de gran injusticia y vulneración. ¿Y cómo están compuestas estas familias? Y esto también es un dato que humaniza la política. Estas familias, porque los indicadores no son números, ¿verdad? Son seres humanos. Están compuestas mayoritariamente por mujeres y por personas menores de edad. Es decir, mujeres que tienen hijos menores de 14 años, que tienen más de 4 hijos, que iniciaron una maternidad temprana, que no han terminado el colegio, que además de eso no tienen apoyo de quien fue su pareja, adultos mayores que no están con pensiones y muchas familias de personas con discapacidad. Digamos, ahí está el grueso de las personas más pobres del país. Y a ellos les vamos a llegar, y les vamos a llegar con mucho orgullo. Y quiero responderle a quien dijo que yo había dicho que esta gente se iba a su casa. Por supuesto, se hace a casa con el debido proceso. O sea, nosotros no vamos a fomentar la impunidad de nadie. O sea, si faltó decir que los vamos a llevar al Ministerio Público, fue una misión, pero los vamos a llevar al Ministerio Público quien haga un acto que es indebido en esta administración. Pero yo quiero ponerme una venda de pensar que los seres humanos son más buenos que malos, porque aquí todo el mundo está pensando que lo que vamos a tener son personas que además de su profesión que han escogido y su vocación, que tienen un bachillerato universitario en ciencias sociales, son personas que van a ir a hacer cosas que no son debidas. Y creo que eso es no tener ninguna fe en la humanidad. Claro. Claro. Y voy a aprovechar para botar otro mito. La población penitenciaria en Costa Rica, porque lo estaba buscando desde que usted lo estaba mencionando, pero ya lo encontré, 15% extranjeros, 85% costarricenses. Ahí está, más o menos va así. Nosotros somos iguales. Sí, o sea, yo creo que este es un país que tiene que replantearse cuál es el tejido social que quiere construir, pero es un país que se ha convertido violento. Cuando usted me habla, por ejemplo, que en Semana Santa, y da un dato espeluznante, en los 2 días que llevamos 15 muertes, uno piensa, porque ese siempre es un dato que se maneja mucho también desde la seguridad. ¿A qué obedecen estas muertes? Cuando vemos muertes en carretera, es una forma de violencia tremenda la que tenemos nosotros de manejar en la forma que manejamos. Nosotros tenemos 40.000 personas que mueren en carretera al año. De esas hay también otros que no mueren ahí, pero que quedan con secuelas. Claro. Sí, ¿cómo manejamos? ¿Cómo nos interrelacionamos? Sí, la playa está ahí, pero yo quiero llegar primero. Además, yo le quiero pasar a que no sabe manejar. Es decir, eso es una forma terrible. Y lo otro, bueno, son los homicidios que ustedes han planteado, que desgraciadamente ocurren en la Semana Mayor, pero que también hay que ver por qué ocurren, ¿verdad? Y quiénes los están cometiendo. Y obviamente aquí hay temas graves de mafias organizadas. Sí, y también hacerle ver a la población que ahora sí se estaría unificando lo que es el registro de personas beneficiarias, que es algo muy importante también. Así es. Yo creo que ahí es clave el punto que se menciona. Yo quería decirle a doña María, que casualmente es la única mujer que llamó en las llamadas. Sí. Doña María, que planteaba que tiene 60 años y que pone un tema sobre el tapete que dice que las ayudas no llegan a quienes más lo necesitan. Eso es un tema clave. Y casualmente eso es del diagnóstico que hemos partido. ¿Por qué? Porque hemos dicho que son muchas instituciones y quienes más necesidad tienen, quienes están en mayor pobreza, son quienes más dificultad tienen para ir a esas ventanillas. De ahí que el Puente del Desarrollo lo que plantea es identificar a la gente más pobre de las pobres, que es la pobreza extrema, e ir a buscarlas y a trabajar con ellas, garantizando que este acceso de ventanilla única, vía preferente, llega a la gente más pobre de los pobres,
a la gente en pobreza extrema. Entonces es importante, lo que queremos es que reciban los apoyos quienes más lo necesitan y que no sea un apoyo asistencial, sino que genere oportunidades. Yo creo que eso es clave plantearlo ahí. Eso también cambia. No es, creo que decía don Carlos Zúñiga, el tema, la analogía que se plantea típicamente, que es la del pescado y aprender a pescar. Que por cierto, esa frase tiene como miles de orígenes, ¿verdad? Porque sí, el señor decía una monja, pero hay otro montón de fuentes. Ahí yo creo que el concepto clave es alguien para aprender tiene que tener el estómago lleno. Entonces, aquí nosotros, la mejor analogía que yo podría decir es, mientras aprenden a pescar, les estamos dando el pescado, pero como condición a que aprendan. No es una ayuda indefinida, porque creo que de aquí se salta muy rápidamente, y ese es el gran riesgo, a vincular esa condicionalidad no con generación de capacidades humanas. Lo que hay una gran preocupación es que eso se preste para los temas políticos que hemos hablado, y que para eso mencionamos todos los controles que estamos poniendo, porque también estas son las personas más pobres, y para recibir ayudas no es como que no tienen recursos para sobornar pues llamémoslo así, el cogestor. Lo que pueden es, y ahí es donde viene la parte política. Por eso es tan importante la transparencia absoluta de esto, que esté abierto a la prensa, que haya voluntad, y de nuestra parte existe la voluntad para el escrutinio público, para que esto no sea opaco, sino que más bien sea abierto, los registros estén abiertos, que si hay errores se identifiquen. Yo pongo el ejemplo de cuando Brasil comenzó con el plan de Bolsa Familia, en el gobierno de Lula, se identificó que había un gato que era beneficiario de uno de los programas. Habían logrado filtrar y meter a una cosa así, y salió en la prensa y se hizo un gran escándalo y todo eso. El programa desapareció, ¿no? El programa se mejoró, y se mejoraron los controles, y buscaron la forma de bajar las filtraciones y de que llegara a quien más necesita. Ese programa fue algo que se echó a andar hace 4 gobiernos en Brasil, y es un programa exitoso que ha logrado bajar los índices de pobreza. Por eso yo digo, yo no le tengo miedo a que salgan cosas que haya que mejorar, porque eso más bien orienta nuestra acción, nuestra gestión hacia mejorar las cosas. Lo que tendría miedo es a querer ocultar cosas, y eso nosotros no lo vamos a permitir de ninguna manera. Todo es mejorable. Yo estoy viendo aquí unos twitters y veo un estimado diputado que dice que qué vamos a hacer cuando se venga la avalancha de inmigrantes ilegales detrás de la ayuda. Bueno, primero que yo quisiera aclarar al señor diputado es que nadie es ilegal por su estatus migratorio, es decir, eso es algo absolutamente superado. Además, nosotros aquí no estamos hablando de que las personas van a venir a tocar la puerta. Estamos hablando de que nosotros vamos a ir a quienes ya tenemos destinados dentro de la evidencia científica que ha construido el INEC y que hemos transformado en un mapa social, que es un software que nos indica dónde están esas personas. Porque además también se nos dice ahí que es el mejor negocio para la clase política. Y no hay más clase política, no somos de mayor clase política cuando somos diputados o cuando somos vicepresidentes. Todos formamos parte de esa clase política, pero yo creo que la clase política es juzgada bien cuando hace bien las cosas y mal cuando hace malas cosas. Quiere decir que si nosotros no atendemos la pobreza extrema en esta forma, nos iremos con la conciencia de haber tenido el poder que se ejerce para hacer el bien a los demás y no haber hecho una transformación en todos los apoyos sociales y haber continuado con precisamente las filtraciones que tradicionalmente se han dado. Y es que a mí no me gusta vivir hablando del pasado, porque yo he comprendido muy claramente a través de los años en los que yo he trabajado en puestos públicos que el mundo no se construye el 8 de mayo. Sí, nosotros somos la suma de errores y aciertos de quienes nos han gobernado a través de las décadas en este país. Por lo tanto, el decir que no vamos a hacer las cosas de una forma diferente es no entender que hay un colchón social que nos dieron nuestros antepasados, que fue muy importante para marcar una diferencia en la calidad de vida de las y los costarricenses, y que en este momento se ha venido agotando.
Se ha venido agotando porque ha crecido la desigualdad desde los años 90, porque ha crecido los porcentajes de personas en condición de pobreza y en condición de pobreza extrema, y porque además enfrentamos otros desafíos en un mundo que se convirtió en un mundo muy globalizado, al cual debemos innovar en toda política pública para volver precisamente a hacer las cosas de una forma transparente. El dudar que esto se está haciendo de una forma transparente y que vamos a manejarlo por listas como tradicionalmente se ha hecho, es realmente no conocer el fondo del programa. Porque el fondo del programa es un programa que además tiene muchas variables que se van a cruzar en el registro único de beneficiarios. Cada institución tradicionalmente, históricamente, ha tenido gente que califica la pobreza de forma diferente. Pero además yo no me conecto con la base de datos de la Caja Costarricense del Seguro Social para saber si esta familia es beneficiario de una pensión y yo le voy a dar una casa, yo Bambi, digamos, en ese caso, o mutual. Es decir, en realidad lo que hay que saber es, si una familia durante 5 años ha tenido esta cantidad de apoyos, ¿por qué no hay movilidad social? Estamos haciendo algo mal. Porque lo que hemos hecho a través de los años es pasar los dineros por porcentajes que nos dictan las leyes sin tener medidores del impacto. Es decir, la creación de indicadores ha estado totalmente ausente de una forma unificada dentro del sector social, y esa es una realidad, y eso hay que cambiarlo, y hay que cambiarlo para bien y para que se quede, porque eso significa transparencia, significa llegar al foco de la desigualdad. Doña, muchas gracias por estar hoy aquí. No, Carlos, también. Siempre se nos hace más corto de lo que necesitamos, pero bueno, vamos a tener que extenderlo a 2 horas. Gracias, Isabel. Yo no, ¿por qué no? Sí, bueno, vamos a conversarlo, a ver si no le molesta a don Vladimir, don Álvaro Fernández y don Fernando Durán, que siguen con Así es la cosa aquí en Monumental. Mañana tenemos matices a la 1:30, porque mañana juega la Cele. Entonces de 1:30 a 2:30 les vamos a adelantar. Mañana está Constantino Urcullo con nosotros, ¿verdad? 1 hora analizando lo que hacen estos señores en el gobierno de la República. Son las 3:31. Feliz tarde, nos escuchamos a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental.